¿cómo están? Feliz jueves, oigan. Hace frío aquí en México, en España son las 5 de la tarde, pero aquí es temprano, está lloviendo, hace frío. Y bueno, espero que tengan sus celulares a la mano porque tenemos una charla muy interesante con Edward Martín, que se está conectando desde Suiza. ¿Suiza? Y Sí. corazones, por favor. Porque aquí no se pueden los aplausos. En la danza estamos acostumbrados a los aplausos y aquí pues corazones. Y bueno, vamos a empezar con esta plática. Edward, platícanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué andas haciendo tan lejos? Bueno, pues yo soy Eduard y vengo de Barcelona, pero ya llevo muchos años fuera de España. Soy licenciado en Educación Física y el Deporte y luego me licencié en el máster de Danza, Movimiento, Terapia. Y ahora mismo estoy trabajando en una clínica psiquiátrica con adultos, desde los más jóvenes, de los 18 años, hasta los más mayores, con la geropsiquiatría, y trabajo aquí como danza movimiento terapeuta con los pacientes. Utilizo el movimiento y la danza, el uso terapéutico del movimiento de la danza con los pacientes. Oye, Edward, y tú viniendo del deporte, porque yo también vengo del deporte, ¿cómo te enteras de la danza movimiento terapia? O sea, ¿cómo escuchas y cómo te interesas? Bueno, la danza siempre ha estado conmigo, ¿no? Siempre he bailado desde pequeño y siempre me ha interesado el arte. Pero la verdad es que me enteré de rebote de una profesora mía de la Facultad de Educación Física y el Deporte, que ella se ocupa de la parte más de expresión corporal en la carrera, y me dijo, oye, que hay un máster de danza movimiento terapia, a ti que te gusta la danza y que también te gusta el tema de la salud y tal, y digo, ¿por qué no lo pruebas? Y dije, pues mira, voy a probar. Hice un curso introductorio. Para hacer el máster hay que hacer un curso introductorio para ver si eres apto o no de hacerlo, no puede hacerlo todo el mundo. Y en la introducción, que fue un fin de semana, con Heidrun Panofas, que es la coordinadora del máster de la Universidad Autónoma de Barcelona, fue muy curioso porque era como si me sacara las palabras de la boca, ¿no? De lo que no sabía decirlo yo, ¿no? Ella me iba sacando las palabras de la boca, como el uso creativo del movimiento, cómo puede ayudar a la salud mental de la persona, ¿no? Y de ahí ya me enganchó Jairo sobre ese aspecto, porque siempre he creído que el movimiento, el deporte, también la danza y las artes es como una medicina, ¿no? Para mí, y lo digo desde mi punto de vista personal, que me ha ayudado mucho, ¿no? Para tener cierto equilibrio mental y también a nivel corporal. Y nada, fue hacer el curso, hice la entrevista. En esa época justamente me iba de España, me iba a Berlín a vivir. Y claro, en ese momento pensé, bueno, no me van a coger porque como soy de educación física y el deporte, la mayoría eran o bailarinas o psicólogas. Y dije, a mí no me van a coger, ¿no? Y sí, me cogieron. Bueno, me cogieron, no se dice coger en mágico, perdón. Me Entendemos, aceptaron. entendemos. Tengo que cambiar el chip. No, está bien. Me aceptaron en el máster y dije, ostras, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque fue un poco como, no me lo esperaba, ¿no? Y bueno, en esa época los vuelos de avión eran muy baratos, en esa época, hace años. Y dije, ¿y si me voy a Berlín y voy bajando y subiendo, ¿no? Y sí, así fue. Me fui a vivir a Berlín, pero hice el máster en Barcelona y bajaba un fin de semana al mes. Y así fue. Ahora ya me identifico como un DMT desde hace ya 13 años ya, creo. Sí, ¿no? Sí, llevo 13 años ya en la profesión.
y me identifico en esta profesión ahora, ¿no? Aunque claro, tengo mi background como INEFO, que se dice aquí en España. INEF es el Centro Nacional de Educación Física y al Deporte, se dice así, y la gente se les llama INEFOS, ¿no? Y dentro del deporte y de la actividad física me siento más cómodo en esta comunidad. Es más pequeña, falta un poco más de reconocimiento en este aspecto, pero bueno, digamos que la de educación física y el deporte tampoco es una gran comunidad. Y Claro. también va creciendo también. Ok, oye, Edward, ¿y así conoces la DMT, así estudias? ¿Y cómo te fuiste metiendo al tema de la psiquiatría? Pues supongo que un poco por casualidad también, porque al principio, cuando empecé en el posgrado, entré primero en el posgrado, pues no tenía muy bien por dónde quería tirar como DMT. En esa época no tenía muy claro qué quería, ¿no? Me identificaba más como entrenador, me identificaba más como coach, ¿no? Y por eso yo tenía un poco esa visión más pedagógica y más holística, pero no la visión terapéutica. Entonces, al principio no pensé en psiquiatría. Evidentemente, yo como no soy ni psicólogo, pues no se me ocurría, ¿no? Por la cabeza. Y cuando empecé a hacer las prácticas en Berlín, empecé en un centro con personas que ya habían salido de la psiquiatría, pero digamos que es un centro de transición, que aún no están dados de alta en la psiquiatría, pero aún no están totalmente reinsertados en la sociedad para que puedan vivir autónomamente, ¿no? Es como una residencia. Y empecé a trabajar ahí con esta población, con pacientes con esquizofrenia, con pacientes con trastornos de la alimentación, un poco de todo había. Y ahí entré un poco en el mundo de la salud mental y bueno, digamos que fue un reto, suerte de las supervisiones que había en el máster, pero fue un reto, pero me motivó a indagar más, a profundizar más. Y fue cuando en el segundo año del máster, cuando hice el segundo año de las prácticas, pues me animé y me presenté a una clínica psiquiátrica con niños y adolescentes en Berlín, en St. Joseph Krankenhaus Tempelhof, que está al lado del famoso aeropuerto donde había el puente aéreo cuando había el muro en Berlín. Y esa clínica, ese hospital tenía una pequeña clínica psiquiátrica solo para niños y adolescentes, muy pequeñita. Tienen dos estaciones, una de niños y de adolescentes, y tienen 4 centros de día muy pequeñitos, con grupos muy pequeños, divididos en diferentes edades. Y ahí empecé con los colegas de enfermería y con otros terapeutas a conocer el mundo de la psiquiatría, mucho más agudo que el centro donde yo estuve en las prácticas del primer año. Oye, Edward, ¿pero qué fue lo que te llamó la atención de esa población? Me llamó la atención de que a través del movimiento notaba que podía ayudar, notaba que también daba información al equipo interdisciplinar, que no veía que les interesaba, y fue como pensé, ostras, aquí hay un potencial que no se ha acabado de desarrollar, ¿no? Porque claro, que solamente tomen psicofármacos en la psiquiatría, qué pena, ¿no? Y en la clínica no había un danza-terapia. Yo entré a través de enfermería, no había ningún terapeuta en esto. Y digamos que yo me uní un poco con los terapeutas de música y arte terapia, ¿no? Pero notaba que ahí les ayudaba bastante a muchos niños también, ¿no? A no tener que hablar.
A veces me decían, ¿no? Prefiero ahora aquí moverme, ¿no? Y que tener que hablar y explicarme, ¿no? Y les ayudaba mucho eso, de poder expresar de manera libre, de manera motriz, ¿no? De moverse y expresarse a través del movimiento y no tener que explicarse y tener que buscar palabras y simplemente moverse, ¿no? Y eso les ayudaba mucho a desbloquearse. Pero bueno, también he encontrado muchos pacientes que les cohíbe, que tienen mucha vergüenza, o que dicen que no sé moverme o no sé bailar. Y ahí como terapeuta es un reto, ¿no? Decir, bueno, todo el mundo puede moverse y puede bailar, si puede transferir el peso de un lado a otro, ¿no? No tiene por qué ser de manera profesional. Uh-huh. Y sí, eso es lo que me motivó desde el principio. Me pareció muy interesante el trabajo interdisciplinar, es lo que más me motiva y aún me sigue motivando ahora. El poder trabajar con pacientes y tener colegas que sean fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, ergoterapeutas, enfermería, y todos trabajando juntos en las personas, ¿no? Eso para mí es... Aprendo un montón de mis colegas también. Claro, no te sientes solo, ¿no? Como terapeuta, sino estás cobijado. Sí, somos un equipo interdisciplinar. Y cada uno se ocupa de su rango, de su especialidad, ¿no? Yo no voy por ejemplo, a diagnosticar un paciente, o yo no porque no soy psicólogo, por empezar, o yo no voy a darle un medicamento, voy a pensar que le va mejor un medicamento que el otro. No soy psiquiatra, pero sí que puedo yo, como experto, dar inputs al equipo, ¿no? En el aspecto del movimiento, ¿no? Cuando tienen que diagnosticar a algún paciente que no sabe muy bien, o cuando están mirando la medicación, si está haciendo efecto o no, o está viendo efectos adversos, pues entonces yo puedo dar ciertas informaciones a través del movimiento, ¿no? Pues el tono muscular está muy rígido, cómo interactúan con los otros pacientes, cómo es el tono muscular en sus movimientos, el flujo o la interacción con otros, qué tipos de interacción el movimiento puede hacer esa persona, está fijada en un patrón de movimiento, todas estas cosas, ¿no? Qué interesante. Bueno, y entonces vas a hacer las prácticas ahí y llegas a esta clínica que dices que está en Berlín, ¿sí? Uh-huh. Y ahí te quedas. ¿Es ahí donde estás? Sí, bueno, ahora no, ahora me cambié hace unos 7 años, eso fue en el 2009, cuando hice las prácticas allí en San Joseph. Y bueno, estuvieron tan contentos que cuando acabé las prácticas, pues me ofrecieron trabajo. ¡Ah! Sí, un trabajo muy pequeño, no full time. No, pero es importante, porque el danzamovimiento terapeuta le cuesta trabajo estar en instituciones, Eduardo, y la verdad es que es un gran paso. Sí. Y también pensé un poco a nivel colectivo, ¿no? No solamente a nivel solo personal, el interés personal que yo tengo en trabajar en este campo de profesional, sino también pensando un poco en el colectivo de darle más visibilidad, de darle más seriedad a nuestro colectivo y que no se piensen que, yo qué sé, hacemos un poco de ocio y ya está, ¿no? Sino, bueno, puede ser divertido, puede ser muy, muy distenso, ¿no? Pero hay un factor terapéutico allí, ¿no? Y claro, eso dependerá del profesional que esté ahí en el grupo, ¿no? Si es un lanzamiento terapeuta o no. Y después de ahí, haz de cuenta, te llaman, te dan el trabajo y luego síguenos contando porque está bien interesante. Bueno, en esa época ya tenía bastante claro qué es lo que quería hacer. Ya cuando empecé en la psiquiatría, fíjate, cuando probé las mieles de la psiquiatría, que le iba a decir,
Ya tuve claro, vale, por aquí me quiero enfocar, ¿no? Aquí veo que me puedo desarrollar como profesional, puedo desarrollarme como DMT, puedo aprender un montón, ¿no? No solamente de mi propia experiencia clínica con mis pacientes, que aprendo cada día siempre de ellos y siempre estoy agradecido de lo que me reflejan también a mí, de ostras, cuántas cosas se puede mejorar como persona también sin estar enfermo, ¿no? Y también por el aspecto de los colegas, ¿no? De que cada uno lo ve diferente, ¿no? Con un prisma diferente y siempre es estimulante este hecho de escuchar lo que dicen. Y entonces ahí empecé poco a poco a acumular experiencia. Paralelamente iba trabajando como entrenador, como instructor, como entrenador personal también. Iba compaginando mis dos identidades, ¿no? A nivel profesional, como educador físico y del deporte y como DMT. Pero claro, en esa época aún tenía más experiencia de lo otro que de DMT. Y allí estuve unos cuantos años. Luego me dieron una plaza un poco más importante en una nueva estación que se creó en la clínica de psicosomático. Y ahí con niños, adolescentes, con trastornos psicosomáticos. Y estuve ahí trabajando en la clínica esta hasta el 2014, ¿sí? Estuve 3 años trabajando allí. Y bueno, ya llevaba tiempo que me quería irme de Berlín. Ya el invierno allí es muy largo. Okay. Dura de noviembre hasta marzo. Y es heavy. Es muy duro. Y en Berlín se hace de noche en otoño a las 3:30 de la tarde, imagínate. Y hasta las 9 no se hace de día. 1 año o 2 vale, ¿no? Y la nieve, sí, la nieve, qué chula, pero cuando llevas ya 6 años viendo allí, es como que, se me hace un poco pesado, ¿no? Claro. Y noté que poco a poco me estaba como cansando de estar allí, en el extranjero. Muchos amigos se fueron, porque Berlín es una ciudad que la gente va y viene. Y me quedé un momento que fue como, ostras, todos mis amigos se han ido o se han regresado a España o se han regresado a sus países respectivos. Y bueno, conocí nuevos amigos y tal, pero como que no me sentía, ya notaba que tenía que irme de allí, ¿no? Y empecé a buscar otras posibilidades para trabajar en otros sitios, también en España, aunque claro, ya fue cuando había toda la resaca de la crisis financiera del 2008, ya las cosas iban bastante mal a nivel de trabajo. Y dije, en Suiza, la parte alemana de Suiza, aún seguro que habrán clínicas y puede que esté bastante bien ahí. Y bueno, me presenté a un par de clínicas y más cerca de Barcelona, porque digamos que está como a medio camino entre Berlín y Barcelona. Suiza está en el medio, ¿no? Entonces, el invierno es duro, pero no es tan largo, dura 3 meses. Y no se hace de noche a las 3:30, sino a las 5 de la tarde. Súper. ¿Y ahí en Suiza cuánto tiempo llevas, Eduardo? Hola. Ahí en Uy, Suiza, te he oído cortado, perdón. ¿Qué has no te dicho? preocupes. En Suiza, ¿cuánto tiempo llevas? Ahí donde estás trabajando. Llevo 7 años ya. Wow, un arduo recorrido. 13 años ya. Eso Llevo nos resumiste los 13 años. en el extranjero, sí. Wow. Y ahí donde estás, porque me comentabas que estabas justo, traías el cubrebocas, porque estabas ahí, estás en la clínica. Sí, estoy en la clínica ahora mismo, estoy en la sala, me os enseño un poquito la sala que la veo. Esta es la sala donde
trato a mis pacientes. Oh. Y es una sala bastante grande para hacer sesiones individuales o grupos pequeñitos. También. O sea, el área de psiquiatría donde tú te has especializado es en niños y adolescentes, Eduardo. Y luego me pasé a adultos. Quería desarrollarme un poquito más a nivel profesional, quería ampliar un poco mis experiencias profesionales, pues pasé con adultos, que es, digamos, es más complejo para mí, pero hay ventajas también con adultos que no se tiene con los niños, ¿no? Digamos que ambos campos están bien, pero son distintos, evidentemente. ¿Cuáles serían las ventajas? Para las personas que no conocemos esa área, ¿cuáles serían las ventajas de trabajar con adultos, de niños? Las ventajas con adultos, por ejemplo, es que no tienes que encontrarte con los padres de los pacientes, con los adultos, con los padres de los pacientes, ¿no? Ok. Ahí trabajas más la diada entre tú y el paciente y todo el contenido de la terapia la cargamos entre los dos, ¿no? En cambio, con los niños siempre hay el sistema familia, ¿no? Los padres, ¿no? Y ahí siempre juega un papel. Hay entrevistas con los padres, se reúnen el paciente con los padres y hablamos sobre el proceso y es mucho más laborioso en ese aspecto, ¿no? El tener que encontrarse también con los padres, ves la dinámica también y a veces es bastante interesante lo que hay detrás de ese niño, ¿no? Y a veces tampoco luego lo entiendes mejor o ya no te extraña tanto cómo se puede comportar ese niño, por el aspecto del sistema familiar que se encuentra esa criatura. Y con los adultos, digamos que claro, juega un papel la niñez y la juventud, ¿no? Está claro, pero ya digamos que el paciente ya carga la responsabilidad él solo, ¿no? Ya no tiene que encontrarse con sus padres para el tratamiento psiquiátrico. Desventajas, claro, con adultos la mayoría, el proceso es un poco más lento, hay mucha más palabra, también hay mucha más reflexión y a veces es bastante más complejo. Con los niños es mucho más espontáneo, hay más movimiento y se habla menos o digamos que no hay la reflexión tan explícita que puede haber en terapia como se entiende normalmente, ¿no? Con los niños hago más dibujos, es mucho más fácil de obtener un poco más de la información, cómo ha vivido la experiencia motriz en la danza, ¿no? Ahí se ve mucho más fácil que si el propio niño lo verbaliza con palabras, ¿no? En general, estoy hablando en general. Sí. Ok, Emma, perdón, Eduardo, ¿hay algún mensajito, hay algún para escuchar a la gente que está por ahí? ¡Ay, Paula! Qué bueno que nos estás viendo. Danzante Paula nos dice saludos. Danza Movimiento Terapia Colombia, un abrazo Paulina, un abrazo Edward, gracias por por todo este compartir. Guillermo Molina Ruz, un gusto y un placer escuchar a Edward por más hombres en la DMT y todavía somos muy pocos. A medida que seamos más varones, que más varones haya en la DMT, más podrá crecer nuestra creída disciplina. Sí. Sí, el tema hombres en nuestra profesión es un tema. Sí, y pero hay ¿sabes? cada vez más. ¿Mande? ¿Que hay cada vez más? Sí. De hecho, te quiero hacer la invitación de una vez, porque entre Guillermo, ahí, si me estás escuchando, Guille, sí, queremos hacer un ciclo en septiembre, junio, julio, agosto, septiembre, de hombres, aquí en Rogacorpo,
aquí para hablar de la profesión, de los hombres, y bueno, estás invitadísimo, ¿eh? Ah, gracias. Sí, yo encantado, porque ya lo propuse la Asociación Española de DMT, de hacer una intervisión con terapeutas de DMT hombres, ¿no? Y un poco compartir las experiencias vividas como terapeuta, ¿no? En ese aspecto y sus vivencias también en el aspecto de la profesión, cómo se identifican, cómo se encuentran cuando van a conferencias, porque en conferencias de DMT de 200 somos... ahora somos más, somos ya 12 personas, 12 hombres, ¿no? Pero me acuerdo que en la primera conferencia de DMT europea en Riga nos hicimos una foto juntos los chicos, porque éramos 8 de 200 y pico. ¿No? Y cada vez somos... Recording in progress. Ah, vale. ¿Ah? No Ajá. sé, me acaba de avisar el Zoom que esta reunión Está grabando. Ajá. Ajá. Sí, fíjate que que íbamos a tener tiempo de platicar de eso, porque sí es muy rico y se puede hablar bastante y extenso. Uf. Pero ya te hacemos la invitación, Guille, ya tenemos a Edward ahí. Y bueno, oye, Edward, ya para esta segunda parte de esta charla, me gustaría que nos contaras, si se puede, de alguna manera, algún caso, cómo lo abordaste, de qué manera viste los resultados, qué es lo más difícil de trabajar con esta población, en fin, ya como para tenerlo ahí, que te haya sorprendido, que hayas dicho esto, la DMT hizo, híjoles, qué impresión. A ver, yo por el tema de frecuencia, ¿no? Por las veces que veo que los pacientes se agradecen que puedan asistir a esta terapia, es el hecho de que puedan moverse espontáneamente, sobre todo con trastornos depresivos. Veo que el hecho de no tener la presión de tener que moverse bien, ¿no? De no tener que dar un rendimiento en el movimiento, que puedan expresarse como le venga, ¿no? Como a uno le venga, y que yo no voy a juzgar su manera de moverse o su manera de interaccionar conmigo, sino que yo lo voy a tomar como es. Eso les ayuda mucho a entenderse también y a salir un poco del agujero de la depresión. Pero también tengo que decir, a nivel clínico, que hay mucha vergüenza, hay mucha gente que evita, mucha gente evitativa, evita la DMT por miedo a ser visto, por vergüenza, por no aceptarse a uno mismo o a una misma, y el hecho de moverse les genera tanta ansiedad porque les confronta el tener que verse o sentirse o ser visto, y eso genera mucha ansiedad también, ¿no? Entonces es importante también decir que la DMT no es apto para todos y para todas y va bien para todo el mundo, sino evidentemente hay personas que no están, no pueden, ¿cómo te lo diría? Es que me sale en alemán todo el rato. Tranquilo. Digamos que hay, por lo que veo en mi trayectoria, hay personas que no go, que no hay manera, ¿no? Y hay que aceptarlo como DMT, de que no hace falta tener que hacer terapia con todos los pacientes del grupo, sino hay gente que no lo puede y se sale y no pasa nada. Y hay gente que realmente les ayuda tanto a poder expresarse, les ayuda tanto a recoger información de ellos mismos, ¿no? Toda la memoria corporal que hay dentro, ¿no? Que a través del movimiento puede acceder la persona. Lo agradecen tanto muchas veces porque después pueden tratar ese aspecto
ha podido acceder a través del movimiento, lo puede tratar después con el psicólogo o con el psicoterapeuta, o lo puede hablar con el psiquiatra. Y eso ya le da más, desde mi punto de vista, le da más, implica más al paciente a su propio proceso terapéutico y dejar de ser tan paciente, ser un poco más participante, ¿no? A mí me cuesta mucho la palabra paciente, porque claro, en mis grupos los pacientes participan, son partes activas de la terapia, ¿no? No toman algo, sino que están experimentando algo, ¿no? A través del movimiento. Por lo tanto, yo opino que muchas personas se pueden, en psiquiatría, están en momentos muy, muy difíciles, en una fase pues aguda, por ejemplo, pues les puede ayudar a estabilizarse, a centrarse con uno mismo, ¿no? A poner el foco en uno mismo, en lugar de poner el foco a las circunstancias, a las cosas que no van bien, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos que estamos viviendo, es muy fácil que todo el mundo lo entienda, ¿no? Sí, porque antes era como complicado, ¿no? Antes les costaba trabajo. Espectro. Trabajamos desde pacientes jóvenes con los primeros trastornos psicóticos. Trabajamos pacientes con depresión, trabajamos pacientes con el trastorno límite de la personalidad, borderline, también pacientes con fobias, con miedos indefinidos, es lo que tenemos más ahora en la clínica. Tratamos también con la gente más mayor, Alzheimer. ¿Qué más? Excepto con trastornos de la alimentación, que en la clínica no estamos especializados en un tratamiento concreto al trastorno de la alimentación, pero que tenemos igual pacientes con bulimia, con anorexia, con itching y todo esto. No estamos como oficialmente especializados en eso, pero tenemos evidentemente pacientes con trastornos alimentarios. Ya, diría que todo el espectro. Sí, sí. ¿Y con qué población sientes que la DMT sí encaja? Que sí encaja más. ¿Y con cuál crees que no? Antes te lo tenía un poquito más claro. Yo decía, con los que tienen trastornos depresivos, burnout, depresión, síndrome del cansancio, fatiga, todo esto, ¿no? Fibromialgia también. Y decía, para nada los que tienen un trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, o para nada con los trastornos psicóticos. Ahora diría yo que a lo mejor con trastornos psicóticos se debería adaptar mucho la intervención, pero no diría yo que debería decirse que no, por sistema. Se debería dar mucha estructura. O sea, realmente yo como terapeuta tengo que dar toda la fase de movimiento, ¿no? No le puedo dejar que se mueva libremente, por ejemplo. Ahí sería demasiado. Le induciría al delirio, ¿no? Y los que tienen trastorno límite de la personalidad, claro, antes decía, con la vergüenza que tienen, con las dificultades que tienen de encontrarse con otras personas, que no saben muy bien cómo controlar la tensión interna, la gestión de las emociones. La danza les supera, ¿no? Es como abrir la caja de Pandora, ¿no? Y veo que se puede adaptar la intervención, los contenidos, se puede
darles un poco de libertad, pero también les puede dar un poco de foco, y ahí sí que se puede trabajar en DMT. Entonces, digamos que la DMT clásica no, en algunas poblaciones, pero sí se puede adaptar adelante, ¿no? Oye, ¿y qué te ha ayudado de la educación física a tu experiencia como DMT? Te lo tengo que preguntar, perdón, chicos, sé que no es el tema, pero yo me dedico al deporte y es interesante. Objetivos. Okay. Planificación de los objetivos, planificación también o regulación también de la performance, del movimiento. Hay muchos pacientes que no saben regularse los esfuerzos. Vamos, es una tormenta de verano. ¡Wow! Se oyó fuerte. Sí, sí. Sí, en aspecto de educación física hay objetivos. ¿Qué es lo que quiero conseguir con los pacientes? Mucha claridad en la intervención, estructura y regulación de esfuerzos. Noto que ahí me ha dado mucho background el estudio que he dicho antes. ¿A qué te refieres con regulación de esfuerzos? Para las personas que apenas están estudiando, que les interesa la DMT, apenas. A ver, los esfuerzos, esto viene de Laban, del método de análisis de movimiento de Laban, de Rudolf Laban, que, bueno, entre otros, hay más métodos de análisis de movimiento, pero digamos que el Laban es el más conocido en la DMT. Y los esfuerzos son, digamos, las dinámicas de movimiento. Pues el uso del espacio, ¿no? ¿Es un espacio directo o es más bien curvilíneo? Se dice indirecto en Laban. O el flujo, ¿no? ¿Es un flujo así como muy conducido o es más bien libre? O también el peso, ¿es un peso firme o es un peso más ligero? O también el tiempo, ¿eh? El uso del movimiento se mueve de manera súbita o se mueve como yo, más bien sostenido, ¿no? Entonces, cada uno tiene su perfil y entonces pues uso mucho los esfuerzos en eso, las intervenciones de DMT, ¿no? ¿Qué esfuerzos de la persona, del paciente, le cuesta más usar, ¿no? Y qué esfuerzo está como muy fijado, ¿no? Entonces ahí le ayuda un poco la regulación de su propio movimiento a través de los esfuerzos. Por ejemplo, una persona así muy general, ¿eh? Pero digamos personas que sufren un trastorno, por ejemplo, de bipolar, cuando están en la fase eufórica, pues tienen ahí unos flujos súper libres, un espacio súper indirecto, ¿no? Y en cambio cuando están en la fase baja, ¿no? La fase, digamos, negativa, la depresiva que se dice, pues ahí tienen un peso mucho más heavy, ¿no? Es un peso, digamos, no es firme, es más muerto, ¿no? Y el flujo es mucho más conducido y a lo mejor el uso de espacio es muy reducido, por ejemplo. Entonces, a través de ahí les intento buscar un pequeño equilibrio, ¿no? A través del movimiento. Porque evidentemente si uno se mueve un poco diferente, afecta a la psique y al estado mental también, no solamente el emocional. Como al revés también. Ok, oye Eduardo, ya estamos llegando como a la recta final de la charla. Tú, en esta pandemia, ¿qué es lo que se ha detonado más en la clínica? ¿Qué pacientes han llegado
más? ¿Qué es lo que se está viendo? Lo que se está viendo es un... Con nosotros la pandemia. Te agarras. Me agarro porque si no, me sostengo. Buena pregunta. Digamos que los problemas ya estaban. Lo que pasa es que la pandemia lo hace todo mucho más grande, ¿no? Supongo que también lo habrás vivido tú también en México, que pues lo que ya había hay más, ¿no? Aquí, por ejemplo, la violencia doméstica, pues hay más, ¿no? Niños con problemas, hay más, ¿no? Hay de todo, ¿no? Y aquí en la clínica lo que he vivido un aumento bastante destacable es el miedo, mucho miedo, entonces hay muchos trastornos de miedo, ataques de pánico, mucha depresión también, mucha depresión y mucho consumo, muchísimo consumo de sustancias y también de otras cosas como bits de información, como jugar videojuegos y todo esto. Eso es lo que yo veo que está sucediendo más frecuentemente que antes de la pandemia. Pero bueno, la adicción al juego ya existía antes de la pandemia, digamos que ahora se ve más, ¿no? El uso de sustancias, el abuso de sustancias ya existía antes, pero ahora se ve más, ¿no? Y es de lo que más te llega ahora. Sí, y entonces hay el tema de la regulación de los esfuerzos que te decía antes, es el pan de cada día, pero en el aspecto de cómo bajar las revoluciones, cómo tranquilizarse, cómo centrarse, cómo serenarse, es el día a día de mi trabajo. Sí, es bastante evidente que la gente está súper on fire con el tema de la pandemia, ¿no? Porque se crean muchas dinámicas que te voy a contar, ¿no? Cada uno estamos viviendo en el mismo mundo, que hay muchas dinámicas, muchas incongruencias también, ¿no? Entonces la gente, pues, cada uno lo vive como puede, como quiere, pero la gente que aterriza aquí en la clínica es gente que está con mucho miedo, con mucha depresión, totalmente bloqueados, muy reactivos a lo que sucede afuera, ¿no? Y nada conectados con lo que sucede por dentro. O sea, el tema de expresar las emociones, de regularlas, no saben ni qué emoción sienten, simplemente dicen que tienen tensión o tienen dolor. Es lo único que te saben decir. Y claro, aquí el trabajo que tenemos aquí a través del movimiento es que puedan mencionarlo, que puedan expresarlo, ¿no? A través de la palabra, lo que están sintiendo en el cuerpo y cómo lo están expresando a través del movimiento o de la postura también. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora mucho más que antes. Ok. Es que sí se potencializó mucho. Yo al principio de la pandemia les decía que cuando empezamos a hacer esto, empecé con pequeñas transmisiones de movimiento, porque decía, ahora sí necesita el mundo los DMTs, por favor, salgan al mundo y salven cuerpos, porque sí, y ahora a 2 años casi, bueno, año y medio, ya se empiezan a notar, ¿no? Sí, aquí se está notando en Suiza, desde que ya no se tiene que ir con mascarilla en los centros del fitness, en los gimnasios, ya se ha notado aquí un poco más la laxitud y cómo cada uno lo interpreta. No hace falta que me ponga la máscara. Otros se ponen la FP2 por si acaso, porque como los demás no se la ponen, ¿no? Entonces vienen todas estas dinámicas
¿no? Pero claro, cada uno es distinto, evidentemente. Cuando la normativa se vuelve un poco ya más laxa y más abierta, ¿no? Pues cada uno lo lleva como puede. Y si ahora, por ejemplo, es un tema esta mascarilla, ponérsela o no ponérsela, yo digo, hola, si no hemos pasado la pandemia aún, ¿de qué estamos discutiendo? ¿No? Pero bueno, como decía antes, cada uno es un mundo y somos todos muy distintos y evidentemente por eso cada uno lo lleva como quiere, puede, ¿no? Como necesita también. Ay, sí. Entonces ya se están quitando las mascarillas allá. Sí, están subiendo las infecciones otra vez y... No. Sí, difícil. Es Sí. difícil, es todo muy loco, todo muy congruente, ¿no? Y es todo un arte también, ¿no? Y ir con esta situación uno mismo, ¿no? Cómo uno lo gestiona a nivel interno, a nivel emocional, mental, para no acabar cansado al final de la semana. ¿Cuál es el hilo que rompe y que se vuelve un problema ya en el estrés? ¿Cuál es el hilito donde pasas y dices, híjoles, esto ya es un problema de salud mental? Para las personas que nos estén viendo interesados, por favor, y que estén en un momento como complicado. Sí, ¿no? A ver, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar un poco de psicopatologías, dije, este trastorno lo tengo, este trastorno lo tengo, este también lo tengo, ¿cómo puede ser? Y el profesor me dijo de psicopatologías, me dijo, a ver, todo lo tenemos, ¿no? El problema es cuando uno de estos síndromes te está complicando tanto la vida que ya no puedes hacer tu vida normal de manera autónoma, ¿no? Y eso me ayudó mucho a entender, ¿no? Yo puedo tener momentos así como obsesivos de, ay, esto no sé qué, la máscara, ¿por qué no se la ponen la máscara esta gente? O me puedo enfadar, o luego estoy cansado, no puedo más, no, hoy no voy a decir nada a la gente por la que no se ponga la máscara, ¿no? Uno no es siempre lineal, ¿no? Pero el hilito, ¿no? El hilito que yo considero es cuando realmente no puedes levantarte, no puedes ir a trabajar, no puedes ir a comprar o no puedes encontrar con tu gente por un motivo interno tuyo, ¿no? No importa qué síndrome sea, ¿no? Y ahí ya uno tiene que pensar, bueno, ¿necesito ayuda profesional, sí o no, ¿no? Si no puedes tú mismo, empieza ya a pensar pedir ayuda profesional sin ninguna vergüenza, porque es un gran problema, ¿no? La estigmatización de la salud mental, ¿no? Podemos ser todos un paciente en psiquiatría, como uno se puede romper la pierna, ¿no? Ahí sí que no hay vergüenza romperse una pierna, ¿no? E ir al hospital a que la curen, ¿no? Exacto. Muy bien, Eduardo. Bueno, pues, ¿cómo te gustaría despedirte? ¿Qué les gustaría decirle? Porque, ojo, ya también les vamos a decir en la siguiente charla que tengamos con Eduardo, él también supervisa. Entonces, todas las personas interesadas en este tema, personas que están tratando de llegar a los hospitales, pueden buscarlo. ¿En dónde te pueden encontrar, Eduardo? ¿En las redes sociales? ¿Qué? Sí, me pueden encontrar en las redes sociales de Facebook, buscándome mi nombre, como veis en la pantalla, Eduard Martín Colomer, y en Instagram también me pueden encontrar, en el LinkedIn me pueden encontrar también. Es fácil y sí, la gente que es terapeuta, como yo, y me incluyo también, que llevo ya supervisión también, yo necesito este apoyo, ¿no? Profesional como terapeuta para ir sosteniéndome, ¿no? También, no solamente yo solito. Yo agradezco mucho que los terapeutas que tengo para supervisar estén ahí hincando el codo
en esta pandemia, porque para nadie de mis colegas que están supervisando en mi grupo lo tienen fácil. La verdad, tienen casos realmente retantes, ¿no? Y qué bien que puedan permitirse supervisar esos casos, porque realmente el grupo apoya también, ¿no? Y no solamente yo, sino también el grupo apoya a los otros terapeutas. Muy bien. Y chicos, les recuerdo que en agosto vamos a tener un pequeño webinar de 8 sesiones. Marion Chase y las neurociencias, que lo está dando una bióloga que ha ganado premios en Francia y es la directora de biología de la Universidad KS. Y nos explica qué es lo que pasa con toda la técnica de Marion Chase, con todo el trabajo que hizo Marion Chase en el cerebro, como el simbolismo, la imaginación activa. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Es muy interesante, así es que por favor, si están interesados, escríbanos aquí a Rugacorpo o en nuestra página www.rugacorpo.org. Y todavía hay lugares, acuérdense que los danza movimiento terapeutas trabajan con bien poquitos, porque les gusta estar como muy presentes de ahí. Entonces, inscríbanse. Y precisamente el próximo jueves va a estar hablándonos Silvia Copelli de todo lo que fue el primer webinar. Es que, Eduardo, te platico, ya lo habíamos hecho, pero hubo muchas personas que les interesó y se quedaron fuera. Entonces, ahora estamos haciendo esta invitación para todas las personas que no lo pudieron tomar a principios de año. ¿Cuándo es? Es todo agosto y septiembre. Todos los fines de semana, sábados, a las 10 de la mañana, hora de México. Eso quiere decir las 5 aquí en España. 5. Son, vale. sí. Y ahí pueden ver toda la información, igual si quieres te la envío. Y ahí pueden ver toda la información por si se quieren inscribir. Es bastante interesante que alguien nos explique qué está pasando a nivel cerebral con todo lo que hacemos. Y las neuronas espejo y todo ese rollo. Pero bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. Edward, fue un gusto, es un gusto. Vas a seguir estando con nosotros. Ya eres familia Rugacorpo, ya eres de la comunidad acá de DMT. Y nos vamos a ver para este ciclo también de hombres en la DMT. Necesitamos escucharlos. Yo me apunto, sí. Y ahí si conoce a alguien, bueno, ahí ahorita platicamos. Chicos, yo sé que muchos de ustedes van a verlo después. Lo pueden ver también por YouTube, que tenemos Rugacorpo TV. Así es que lo vamos a subir ahorita para que lo vean. Y dejen sus comentarios. Nosotros aquí en Rugacorpo, Edward también, si hay algún comentario, se lo mandamos para que lo conteste. Y pues nos vemos el próximo jueves. Edward, ¿algo que quieras decir para despedirte? Pues que se cuide todo el mundo y un abrazo bien fuerte, que ya es bastante. Virtual. Ya no dudaremos, alguna vez nos reuniremos toda la comunidad Rugacorpo en algún momento. Sí, qué ganas. Eso es lo que me falta, contacto cultural. Sí. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias. Emma, ¿hay algún comentario o algo así para cerrar? Hola, Cintia. Nos dice Cintia González, saludos, un gusto escucharles. Pamela Salazar Zuquero, un gusto escucharte, Eduard, saludos desde Perú. Un beso. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos y los leemos más tardecito. A todos los demás, muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Chao. Chao.